Hola, buenas a todos, bienvenidos a un weekly más. Este ya es nuestro número 10. Estamos muy emocionados de estarles contando siempre del mercado. Tuvimos una semana bastante movida y les vamos a contar las caídas fuertes que tuvieron los índices. Bitcoin lo vimos caer más de un 4%, un índice, eso no es muy normal. Nico nos va a contar un poco su experiencia en el evento de CIMA Investments de la Convención de Mercado de Capitales en Guatemala. Y para finalizar, les vamos a contar cómo está ya el IPO de SpaceX. Viene el otro viernes y les vamos a dar un poquito nuestra opinión para que ustedes vayan tomando sus decisiones. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Contento que ya estás de regreso, que algo más complicado hacerlo solo. ¿Qué tal te fue en la presentación del libro de Gus? Contanos. Bastante bien, te había dejado en los weekly solo, pero sí, ahí estuve con Gustavo Martínez o Gustavo Bolsa, para los que lo conocen, un crack que viene hablando desde que el oro estaba en niveles de 1500, ahorita está bueno, llegó al pico de 5500, ahorita estará en 4500, o sea, sí tuvo una subida bastante importante y tuvo la presentación de su libro, ¿no? Lo voy a poner ahorita en la Acá lo pantalla. tengo, mira. También, buen regalo. Gracias por traérmelo. Cabal, de compra oro. Y ya lo empecé a leer. Habla un poquito al principio de la historia del oro como metal precioso, de alternativa de dinero. Y luego va dando pinceladas de cómo uno entender y ver en qué circunstancias el oro es un buen activo refugio. Y lo bonito que también él mencionaba, que el oro ha estado cayendo últimamente, entonces es un buen momento para sacar el libro, ¿no? Cuando todo sube, pues todos son unos genios. Buenísimo. Si querés, ya empecemos. Ahora sí. Para iniciar, como siempre, ya se sabrán la dinámica. Iniciamos con nuestra fase, porque nadie nace sabiendo invertir. Ahora les queremos contar qué pasó en Wall Street. Este cierre que tuvimos el viernes, una caída muy importante. El S&P 500, para los que no están viendo la gráfica, cayó un 2.63%, el Nasdaq un 4% y siguió cayendo en aftermarket. El Dow Jones un menos 1.35% y el Russell un menos 3.51%. El VIX, que mide la volatilidad, está siempre se dispara cuando los mercados están cayendo. Cuando suben, dicen que uno sube en escalera y cae en tobogán mucho más rápido. ¿Y qué pasó? O sea, primero veníamos de subidas locas, mucha euforia, mucho optimismo. Vimos las empresas de memoria, por ejemplo, Micron, Samsung, SK Hynix, todas estas estaban subiendo muy fuerte y tuvimos un dato de empleo muy bueno. Y muchos dirán, bueno, pero si el dato fue bueno, ¿por qué el mercado está castigando? Lo que Wall Street ve es, como veníamos como en una tendencia de bajada de tasas, la Fed, de los puntos que trata de controlar estas subidas o bajadas de tasa, es el desempleo por un lado y la inflación. Entonces la inflación sí ha estado repuntando un poco, pero el empleo ha estado arriba de lo esperado. Entonces se puede decir que la economía va bien. Entonces el mercado que ve que van a parar o bajar las caídas de tasas, y las personas, por cierto miedo que queden las tasas como estaban o una subida de tasas que se pueda dar, todos estos activos, llamémoslos de riesgo, caen, y así fue como lo reflejó el mercado. Entonces, es bueno tener presente esta relación, porque muchas veces uno puede ver un buen dato y pensar que el mercado va a subir. Y aquí les dejamos el mapa de calor. Este es del Nasdaq. Si ven, en la parte de abajo de izquierda está todo lo relacionado más a AI y toda esta revolución. Caídas muy importantes, AMD un 10%, Intel 11% en un día. A uno le daría mucho miedo si entró en el pico y una caída así importante. Después hacemos pues un zoom out y vemos la subida que llevan. Pues Intel, desde que Donaldo habló de ella, ha hecho un 4 o 5x. Entonces un 10% ya con toda la subida que llevan es bastante sano.
Y también podemos pensar que ya estamos llegando tal vez a un pico y hay demasiada euforia. Continuando con uno de los activos que me gusta mucho, Bitcoin, como saben, eh, no es todavía un activo refugio como el oro, pero históricamente, bueno, ahorita decirlo, en 2025 lo podríamos decir que nadie ha perdido dinero comprando Bitcoin y ¿qué ha sido el factor de esta gran caída? Yo lo veo bastante correlacionado al tema de las tesoreras de Bitcoin, que es una tesorera. Son empresas que se dedican a levantar, captar dinero, ya sea por medio de deuda o acciones, y con este dinero invertirlo o comprar Bitcoin, esperando que a largo plazo el Bitcoin valga más. Entonces, digamos, yo presté a 10 años dinero en moneda fiat, en dólares, pero en 10 años Bitcoin vale más y yo pues sigo debiendo lo mismo en términos de dólar, entonces puedo pagar esta deuda. Sin embargo, de los más grandes tenedores de Bitcoin y que más promueven, veámoslo así también, es MicroStrategy. Pues antes se llamaba, ahorita se llama solo Strategy. Ellos ya tienen aproximadamente del 3 al 5% de todo el Bitcoin que va a existir. Y su CEO siempre decía, nunca vamos a vender Bitcoin, Bitcoin es el activo más escaso del mundo, es el mejor que hay. Pues yo sí comparto esa visión, sin embargo, él lo hace apalancándose, pidiendo deuda, emitiendo acciones, diluyendo a los accionistas. Y la semana pasada vendió 32 bitcoins. No puede sonar mucho, pero él pues, nos decía que nunca iba a vender y ahorita está vendiendo. Entonces al mercado le da miedo y por eso es las caídas que hemos visto importantes. Llevamos en el año una caída del 40%, en una semana 18%. Entonces sí es bastante relevante esta caída y estamos en los picos del ciclo anterior. Entonces, personalmente me sigue gustando mucho el activo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el tema de estas tesoreras y el apalancamiento. O sea, me gustaría, pues pueda pasar que liquiden a ciertas de estas empresas, hay una limpia en el mercado y ya luego se puede uno empezar a hacer una posición. Nico, y contanos, ¿cómo estuvo el evento de mercado de capitales acá en Guatemala, que fue la semana pasada? Yo no pude estar. Mira, la verdad que estuvo muy bueno, muy buen evento. Me voy con una buena sensación. Definitivamente vinieron personas muy importantes, tal vez para contarte un poco de Panamá, de México, calificadoras de riesgo. Y el tema, digamos, central es que hay que desarrollar el mercado de capitales en la región. Y sin duda, muy bueno. También se habló sobre el caso de Guatemala, que estamos cercanos al grado de inversión y qué implicaría eso. La verdad que es una muy buena noticia que las calificadoras de riesgo, pues poco a poco hayan ido mejorando la calificación de Guate. Y hoy, estando solo a un paso, ¿qué implica esto? Pues obviamente no es de un día a otro que Guatemala se volvería un país rico, pero sí es un proceso en el que los fondos institucionales, dentro de su política de inversión, tienen permitido únicamente invertir en bonos soberanos de países en grave inversión. Entonces, lo que eso haría es que atraería un gran flujo para, digamos, los instrumentos soberanos y definitivamente hay un tema ahí interesante de la oportunidad de comprar este tipo de instrumentos esperando la mejora en la calificación. ¿Por qué pasaría esto? Porque si Guatemala se convierte en grave inversión, van a haber muchos interesados en comprar los bonos, ¿verdad? Incluso se habló también en el último episodio que sacamos con Pablo de León, que al final quien manda es el mercado. Y si hoy comparamos el spread que hay entre los bonos de Guatemala y los de Estados Unidos, y paralelamente agarramos el spread que hay entre México y Estados Unidos, el spread de México
es mucho más grande. Entonces, esto nos está diciendo que el mercado está descontando ya que Guatemala es grave inversión, cuando en realidad no es. Se hacen pues distintas críticas o probablemente razones, corrupción, seguridad, digamos, la parte de que un inversionista busca que haya seguridad jurídica para poder hacer una inversión a largo plazo, pero cuando se pone en una balanza, México y Guatemala tampoco están tan parecidos y México es grave inversión y Guate no. Entonces, pues interesante, ¿verdad? Y Buenísimo. principalmente eso me voy muy contento, la verdad, impresionado de la cantidad de talento, hambre y cantidad de proyectos que vienen de la mano con el desarrollo del mercado de capitales y muy contento. Buenísimo, sí, pues que se desarrolla el mercado de capitales en un país es lo más importante para el crecimiento del mismo. Y bueno, continuamos. Te dejo aquí con que nos contes un poquito de Damodaran y SpaceX. Sí, buenísimo. El tema que todos querían, ¿qué está pasando con SpaceX? Estamos muy cerca del IPO. Ahí hemos estado compartiéndoles noticias en Instagram y en el grupo de WhatsApp. Y para eso les traemos al maestro de la evaluación, que es Damodaran, para contarles un poco sobre él. Él es un profesor de finanzas en NYU y es conocido como The Dean of Valuation. Él ha enseñado a muchísimas generaciones de inversionistas, tiene una página donde uno puede meterse a dar los múltiplos y las distintas métricas por distintos sectores y lo hace a través de una evaluación de DCF, que es Discounted Cash Flows, que es traer a valor presente los flujos futuros de las empresas, que no es más que la forma en que se evalúa una empresa, porque una empresa no vale lo que está vendiendo hoy, sino lo que va a vender en un futuro traído a valor presente. Además, es autor de muchos libros referentes en el tema de inversión y finanzas. Y bueno, hizo un modelo para el IPO de Uber, también hizo un modelo para el IPO de Airbnb. Y si querés, ya entremos ahora en lo que él nos cuenta en este artículo que publicó. Buenísimo, aquí voy a enseñarles, esto viene del prospecto de SpaceX, de dónde vienen sus ingresos. Ellos principalmente tienen tres giros de negocio. Tenemos lo voy a contar del más grande al más pequeño. Conectividad, que es todo lo que vemos de Starlink, que este es el negocio que también me parece más interesante, pues es un modelo de suscripción y puede crecer mucho más sin necesidad de tanta inversión constante, sino es como una infraestructura, nomás construido, pues ya solo es estar cobrando. Luego tenemos el área de Space, que es todos los lanzamientos de cohetes, la tecnología que tienen para reutilizarlos. Estábamos viendo hace poco Blue Origin, que es de Jeff Bezos. En su último lanzamiento el cohete estalló y no logró despegar, a diferencia de SpaceX que ya, bueno, ha estallado igual un montón de cohetes, pero ya ahorita han tenido mucho éxito y que también los logran recuperar. Antes siempre se perdía el cohete que enviaban. Y luego tenemos todo lo de AI, que también es Grok, seguramente lo conocen, y aparte toda la capacidad de cómputo que empresas como Anthropic y Google, estábamos viendo que Google firmó contratos de pagarle hasta 920 millones de dólares a SpaceX, un número bastante importante, y el crecimiento aquí está siendo entre, entre año con año. Tenemos que en el 2024 a 2025 creció un 7% el área espacial y conectividad, lo que les mencionaba de Starlink, creció a un 50%. Y si juntamos todos los segmentos, tuvimos un incremento del 33%. Luego, esto lo sacamos ya de Damodaran. Él nos hace una evaluación. Es conocido por ser bastante conservador y me sorprendió mucho la valoración. Para un poquito de contexto, el IPO va a salir en $135 por acción y Damodaran nos da
un precio, o sea, una evaluación hecha por él de $100 por acción. ¿Cómo lo divide? Área espacial, es todo lo de los lanzamientos y proyectos que pueda tener con la NASA. Habla de un 70% de market share que ellos van a tener, tomando en cuenta un mercado de 100 billions. Entonces ahí tenemos ingresos de 70 billions con un margen del 50%. Conectividad, estamos hablando de todo lo de Starlink y la conectividad que podamos tener por medio de satélites, que el mercado pueda ser de 1.6 trillions. Esto es a 2036. Y ellos capturarían 120 billions de eso con un 60% de margen. Y vemos el tema de AI, que va a ser muy competitivo. Él habla de revenues de 160 billions igual. Y luego cierta opcionalidad. Sabemos que Elon Musk que no se paga por lo que tenga uno ahorita el negocio, sino lo que pueda él desarrollar. Vemos con Tesla que en realidad no es una compañía de carros, sino que es una compañía de tecnología. Podemos ver, digamos, los carros, toda la data que tienen los carros y que ellos ya se pueden manejar solos. Entonces esa data, pues como la van a integrar, tal vez le van a vender el sistema a otros players y ellos van a quedar cierto fee mensual. Estamos viendo también lo de los robots. Entonces, esa es otra la prima Moskin y negocios que puedan ir saliendo que él genere. Para ponerlos un poco en contexto, el IPO está planeado que salga en $135 y la idea era captar 75 billion. El jueves salió una noticia que ya tenían en el book order demanda por 150 billion. Esto nos muestra que hay mucho apetito por el mercado y que, bueno, hay bastantes noticias, que hay mucha gente que quiere formar parte de este momento histórico que es para las bolsas el IPO de SpaceX. Hay un dato súper interesante que es para ponerles un poco en contexto el tamaño y qué implica que SpaceX haga IPO a una evaluación de 1.75 trillion. Si nosotros unificamos todos los IPOs que han habido de 2015 a 2025, de 2016 a 2025, todos los IPOs en conjunto es una evaluación por debajo de 1.75 trillion. Esto quiere decir que este año un solo IPO va a superar la evaluación de empresas que han salido públicas en los últimos 10 años, ¿verdad? Sin mencionar que también sale Anthropic, que hace poco hizo su file a la SEC, que ya tiene una evaluación de 1 trillion. Definitivamente es un año histórico donde pues vamos a aprender mucho. Y en esta slide les dejamos el TAM. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. El TAM es el Total Addressable Market. Lo que esto básicamente nos dice es de qué tamaño es el mercado en el que las empresas juegan. Entonces, esto lo sacamos del prospecto de SpaceX, la información. Y básicamente, pues Damodaran lo que hace lo divide en 3 secciones: espacio, conectividad y AI. En la que él difiere es en la parte de AI. Él considera que hay un TAM de entre 3 a 4 trillion y ellos tienen aproximadamente como 25 trillion. Entonces, esta es una parte en la que Damodaran sí hace énfasis que no está de acuerdo con la evaluación. Sí, también vemos en espacio, ellos están hablando de 370 billions, mientras Damodaran habla de 100 billions. Pues obviamente en este prospecto hay que vender un poquito la moto, entonces seguramente por eso difieran bastante y pues son estimizaciones de cada persona. Luego quería traerles este slide así bastante rápido, no entrar mucho en detalle, solo que ciertos accionistas tienen lockups. Esto quiere decir que no pueden vender de una vez. Por ejemplo, Elon Musk, que tiene el 42%. Después Antonio Gracias. Estaba leyendo que él apoyó cuando SpaceX iba a quebrar y les invirtió $1 million. Ahorita el millón
vale 90 billions, las mejores inversiones que he visto. Y ellos no pueden vender, cabal, ellos no pueden vender por un año. Y luego tenemos ciertos fondos como de Fidelity, unos founders que pueden empezar a vender un 20% después de Q2, que estamos hablando julio, agosto. Después, si el IPO está cotizando un 30% arriba de precio que salió, pueden vender un 10% y después bloques después de ciertos días. Entonces es importante como estos accionistas no pueden vender de una vez en mercado, nomás salga. Quería contarles un poquito los históricos de los IPOs. Aquí estamos viendo empresas muy sólidas como Facebook, Twitter, Shopify, Uber, DoorDash, Airbnb. Todas estas también tenían mucho hype. Obviamente no son SpaceX, eso todos lo sabemos, pero hemos visto que el rendimiento histórico un año después de su IPO ha sido bastante negativo. La verdad que invertir en un IPO, ¿cómo era, Nico? Seguro te acuerdas de la frase que decía Munger de los IPOs, que los evitaba. Voy a quedar mal hoy, no me recuerdo, pero, o sea, por definición, un IPO es el mayor valor, es el valor máximo posible al que el GP, el banco de inversión, los fundadores y todo el equipo directivo está dispuesto a salir al mercado. Por definición, porque si vas a salir tu empresa de Apple, digamos, repasando un poco el proceso de salir público, es para captar capital para poder seguir creciendo. Entonces, entre más capital puedas captar a una evaluación más alta, vas a cumplir tu propósito. Entonces, no es ninguna sorpresa que los IPOs pues salgan a evaluaciones altas, ¿verdad? Sí, y retomando esto de los IPOs, ¿verdad? Que seguramente hay mucho FOMO en el retail. Estoy viendo que muchos brokers antes no te dejaban invertir si tenías una cuenta pequeña, eso lo acaban de quitar. Después los índices como el Nasdaq tenían reglas que una empresa tenía que pasar un año cotizando para luego ellos agregar los índices. También acaban de cambiar de casualidad sus políticas de eso. Brokers enviando correos de que ya puedes invertir en SpaceX. O sea, estoy viendo demasiado FOMO en el retail y probablemente salga bien y nomás salga a cotizar, suba. Creo que por el nombre y no se vería muy bien que caiga un montón, arrastraría seguramente al mercado. Y también las salidas que hemos visto y las ventas, como vimos la semana pasada, puede ser muy probable que están tomando, cerrando sus posiciones en otras empresas para ese cash rotarlo a SpaceX. Yo personalmente no voy a invertir en este IPO, siendo que hay mejores oportunidades a mejores precios. Y seguramente los que están invirtiendo es por FOMO. ¿Cómo era Andrés? Que no hay que buscar el pelotazo, sino llegar a base. Cabal, como dice Kike en nuestro episodio. Sí, no hay que pegar el home run, o sea, mejor vas una por una buena inversión, después vas con otra. Y básicamente es especular. Es como podemos ir al casino y tal vez la vamos a pasar mejor y ganemos. Bueno, y para terminar, les quería contar que acabo de terminar el libro de Charlie Munger. Es un libro muy bueno, recomendadísimo. Habla sobre el enfoque multidisciplinario que le da a las inversiones y también a la vida, ¿verdad? Al final, él habla mucho de psicología y la psicología y la inversión yo creo que van muy de la mano. Al final del día, uno como inversionista no compite contra el famoso Mr. Market, ni contra un sector específico, ni contra los analistas de la industria, sino uno compite realmente contra uno mismo. El verdadero enemigo del inversor es el inversor porque tiene que lidiar con sus relaciones, emociones y reacciones del mercado. Y acá les pusimos la foto de la parte de atrás de este libro que pues con Andrés consideramos que es el mantra de One Trillion.
básicamente hay una regla de dos partes que a veces hace maravillas en los negocios, en la ciencia y en cualquier otra parte. Es agarrar una idea básica, simple y tomátela en serio. Y pues obviamente nosotros somos fans de él, el mejor amigo de Buffett, pero es un concepto que consideramos que es muy bueno y que si uno lo aplica en distintas áreas de su vida, no necesariamente tiene que ser en la inversión, puede llegar muy lejos. Sí, definitivamente. Igual estaba leyendo otra frase de Munger que decía que es muy difícil que algo que no le metas mucho interés y no te guste te vaya bien, sino que mejor solo tener una idea y seguir un camino y tomarlo muy en serio. Y es muy cierto y medio contra lo Monger, porque o sea, seguramente como leíste el libro, que él es multidisciplinar comparado a Buffett, que era más centrado en inversiones. Él se enfocaba en ser bueno en varias ramas, digamos, hablar de la rama de la psicología. Bueno, él era abogado y cómo los mapas mentales de todas estas áreas te hacían un mejor inversionista. Bueno, y otro dato curioso para los abogados que nos escuchen, Munger pasó al bar, un gran logro, ¿verdad? Entonces, para tener un poco de idea de que no era solo que fuera enfocado en inversiones, sino realmente resaltaba en varias áreas de su vida. Y bueno, yo podría hablar de este libro muchísimo, pero una frase que sí me gustó mucho, que es que las buenas noticias pueden esperar, pero las malas noticias hay que contarlas inmediatamente. Así pues, este libro, la verdad, sí, recomendadísimo. Si quisieran que hagamos pues un artículo resumiéndolo o un episodio especial centrándonos en él, lo podemos hacer con mucho gusto. Y eso sería todo por esta semana. Esperamos que esperamos el IPO de SpaceX, que seguramente va a estar pues muy movido al mercado y con bastantes noticias. Ahí les compartimos y pues como siempre agradecerles por escucharnos. Últimamente han estado dejando más comentarios y la verdad que eso nos ayuda un montón. En Spotify ya va creciendo el número de suscriptores, así que nada, les agradecemos y esperemos la próxima semana traerles los resultados del IPO y el resto de noticias que movieron el mercado.